Que Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos, desearles muchas bendiciones en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, agradecer también a nuestro Padre Celestial que nos concede y nos permite poder llegar a sus hogares, llegar a sus vidas a través del programa Arequipa en Comunión. Estamos tomando este espacio en cumplimiento a la palabra que será predicado el Evangelio a toda criatura. Y hoy, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, podemos llegar a sus vidas. Y eso es una bendición que Dios nos está dando para estos tiempos finales. También queremos saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva Edith Asensios. Y hoy seguiremos en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. También son con los hechos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, y para hoy vamos a considerar el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Y vamos a dar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 9 nos dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí, su bendita palabra. Vamos a elevar una oración en esta hora. Padre Dios amado, gracias te damos por la bendición que nos concedes en este día. El poder, Señor, seguir estudiando este libro, que es el libro de los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo. Pues en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome esta palabra y pueda enviarla para suplir cualquier necesidad en lo espiritual, en el alma, en la mente y aún en el cuerpo. Glorifícate, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar entonces en el estudio del libro de los Hechos. Bueno, en nuestras Biblias tenemos el título Los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando comenzamos a hacer el estudio del libro, de todo el libro de los Hechos, encontraremos que realmente la acción del Espíritu Santo era la acción que movía a la iglesia. El Espíritu Santo era el que impulsaba el avance de la obra de Dios. Por ello, la importancia de recibir el Espíritu Santo, y es entonces el Espíritu Santo el que mueve. Es esa fuerza que no se ve, pero es esa fuerza poderosa que va moviendo a la iglesia y la va llevando hasta los confines de la tierra. Bueno, vemos en este estudio que estamos haciendo, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. 28 capítulos que los vamos a dividir para una mejor comprensión en 10 temas. 10 temas que nos van a ayudar a nosotros a poder ver en una forma panorámica todo el contenido del libro de los Hechos. Entonces vamos a poder considerar estos 10 temas para una mejor comprensión de estos 28 capítulos. El primer tema son los acontecimientos antes de Pentecostés. Luego, el segundo tema, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
o del Espíritu Santo, consideraremos la iglesia en Jerusalén. El tercer tema, la iglesia en Judea y en Samaria. El cuarto tema, la iglesia en Antioquía. El quinto tema, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y luego pasaremos al sexto tema, el concilio en Jerusalén. Amén. La reunión de la iglesia en Jerusalén para tocar a puntos importantes. Amén. Allí, ese es el sexto tema. El séptimo tema, vamos a considerar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El hombre, el instrumento que Dios usó para poder extender la obra de Dios. En el octavo tema, vamos a considerar el tercer viaje misionero de Pablo. Eso está del capítulo 18 al capítulo 21. En el noveno tema, Pablo en Jerusalén y en Cesarea, del capítulo 21 al capítulo 26. Y ya el décimo tema, o el último tema que vamos a considerar, es el viaje de Pablo y su permanencia en Roma. Eso será del capítulo 27 al capítulo 28. Entonces, en una forma panorámica, estamos considerando estos 10 temas de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles o de los Hechos del Espíritu Santo. Nosotros estamos considerando el primer tema. Vamos al primer tema. El primer tema son los acontecimientos antes de Pentecostés. Esto es lo que vamos a ir desarrollando, recordándoles que ya anteriormente hablamos sobre los acontecimientos antes de Pentecostés y hay 4 puntos importantes hablando de los acontecimientos antes de Pentecostés. Vimos ahí en el punto A, Cristo habiendo resucitado, promete la venida del Espíritu Santo a los discípulos antes de irse. En el punto B, allí vamos a ver la ascensión de Jesús. Quiere decir que el Señor se va con un cuerpo glorificado. El tercer punto, que es el punto C, allí está los discípulos en el aposento alto perseveran en oración. Y ya el punto D, la elección de Matías en lugar de Judas. Entonces los acontecimientos antes de Pentecostés nos abarcan 4 puntos, que está todo esto en el capítulo número 1. En el punto A, habíamos hablado anteriormente sobre Cristo habiendo resucitado. Amén. El Señor estuvo 40 días con sus discípulos y apóstoles, y en esos 40 días el Señor dándoles mandamientos e instrucciones. Amén. Y entre esos mandamientos el Señor le decía, gloria a Dios, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Allí vimos nosotros anteriormente cómo Cristo, habiendo resucitado, se presentó en 40 días a todos sus discípulos y antes de irse les dio esos mandamientos y les habló de todo esto. Y esto lo comparte el médico amado llamado Lucas. Cuando uno lee en Hechos capítulo 1, verso 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta después de haber dado mandamientos, hasta que fue recibido, dice, hasta que fue recibido. Quiere decir que empezando el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 1, lo que estuvimos viendo anteriormente, pues Lucas le comparte al excelentísimo Teófilo, le comparte y le dice, mira, le dice, recuerda de las cosas que hiciste, que Jesús hizo y enseñó. Amén, le recuerda de todo eso y le recuerda también Lucas
que antes de que el Señor se fuera, le dijo, amén, que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vemos, amados hermanos, lo importante que es estudiar la Biblia en una forma sistemática, amén, viendo versículo por versículos. Vemos entonces aquí en el primer punto, hablando de los acontecimientos antes de Pentecostés, o sea, los acontecimientos antes de que en Pentecostés llegara esta fiesta de Pentecostés. Y cuando hablamos de Pentecostés, ¿qué significa Pentecostés? Significa una fiesta judía. Significa la fiesta de la cosecha. Los judíos celebraban varias fiestas, y entre esas fiestas, como la de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, también estaba la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta realmente era una fiesta de cosecha, y Dios permitió que en esta fiesta judía se derramara el Espíritu Santo, llegara el Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. No es el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces nosotros, al estudiar el libro de los Hechos, al considerar el capítulo 1, estamos haciendo un recuerdo de lo que habíamos considerado estos primeros 8 versículos que habíamos considerado, donde allí Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, le dice pues a Teófilo, y le dice, recuerda que en el primer tratado, le dice, porque Lucas escribió 2 libros, el primer tratado es el Evangelio de Lucas, y el segundo tratado es el libro de los Hechos. Y le dice, recuerda, Teófilo, que en el primer tratado te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Y usted lo ve, si usted lee el Evangelio de Lucas, si usted lee y estudia ese Evangelio, va a encontrar que Jesús hizo maravillas, señales, milagros. Amén. Todo lo que el Señor hizo con aquel pueblo que venía buscando, amén, solución a sus aflicciones, sanidad para sus cuerpos. Y allí Lucas pues le comparte a Teófilo en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, y Teófilo entonces tenía conocimiento del Mesías, de Jesús, el Salvador, Jesús el sanador, cómo Jesús estaba haciendo portentos, señales y milagros, y cómo Jesús también enseñó, porque ahí en el Evangelio de Lucas también está registrada las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el ministerio de Cristo no solamente fue un ministerio de señales, milagros, sanidades, sino un ministerio de enseñanza. El Señor se preocupó por dar las enseñanzas del reino de los cielos. Y todo eso le recuerda aquí, ¿no? Cuando leemos en estos primeros 8 versículos del capítulo 1, le dice, pues, mira, en el primer tratado, Teófilo, te hablé, o sea, en el Evangelio de Lucas te hablé de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que Jesús ascendió y se fue. Pero antes que se fuera, dice que el Señor dio mandamientos, dio enseñanza. Y entre esos mandamientos que el Señor dio fue, no se vayan de Jerusalén, sino perseveren allí en oración, porque yo enviaré la promesa del Espíritu Santo. Si recordamos lo que estábamos compartiendo anteriormente, capítulo 1, verso número 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que le está compartiendo aquí en el libro de los Hechos a Teófilo. Él dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Luego, si seguimos leyendo en el verso 8,
Vamos al capítulo número 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos entonces, encontramos en los acontecimientos antes de Pentecostés, estos acontecimientos en que Jesús comparte con sus discípulos y apóstoles y les da mandamientos y les dice que no se muevan de Jerusalén y que les dice, amén, que esperen la promesa del Espíritu Santo que llegaría para sus vidas. Eso es el punto A que estuvimos compartiendo anteriormente. Cristo, habiendo resucitado, promete la venida del Espíritu Santo a sus apóstoles y a sus discípulos. Hoy vamos a ir al punto B, la ascensión de Jesús. Y en cuanto a la ascensión de Jesús, vamos a considerar los versículos del 9 al 11. Pero vamos a ir al versículo del 9 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice, y estando dice ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿a dónde se iba? Bueno, se iba el Señor de esta tierra, se iba con un cuerpo glorificado. He aquí que se pusieron junto a ellos, a todos los que estaban allí, en el monte de los olivos, 2 varones con vestiduras blancas. El verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hoy vamos a considerar pues estos versículos. Estos 3 versículos nos hablan sobre la ascensión de Jesús. Hablar de la ascensión de Jesús es hablar del momento en que todos los discípulos, los seguidores de Cristo, estaban reunidos allí en el monte de los olivos y el Señor entonces se elevó con un cuerpo glorificado y Él se elevó y se fue a la vista de todos ellos. Recuerde que el Señor resucitó, pero ya no con un cuerpo físico, sino con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no está sujeto a la materia. ¿Ven? Es un cuerpo que puede elevarse. Es un cuerpo que puede traspasar una pared. Es una condición distinta. Y el Señor ha prometido que un día la iglesia tendrá cuerpos glorificados. Por eso, en estos versículos, vamos a considerar estos 3 versículos y vamos al versículo número 9. Hechos capítulo 1, versículo número 9. Allí nos dice la palabra de Dios, nos dice, y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que habiendo terminado de hablar con ellos y viendo ellos estaban mirando a Jesús, fue alzado y la mirada de los discípulos, la mirada de los apóstoles estaba en su maestro y esa mirada estaba ahí pendiente y Jesús se iba elevando y la mirada de ellos a Jesús, su Señor, su maestro, que les había instruido y había cambiado sus vidas en esos 3 años de ministerio. Pero este era el momento en que el Señor se iba, el momento en que la misión de Cristo en esta tierra había concluido, había terminado. Por eso fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La tarea de Jesucristo concluyó. Amén. Recuerde que el Señor vino con una misión.
Él nació en un pesebre, luego él, a la edad de 30 años, se manifestó y comenzó a dar estas buenas nuevas, este evangelio. Los judíos y los fariseos no podían entender y aún decían, ¿qué es esta enseñanza y esta doctrina? Porque ningún maestro o rabino en el pueblo de Israel, amén, había enseñado como Jesús enseñó y había hecho tantas maravillas y milagros como Jesús lo hizo. Por eso que Jesús marcó un tiempo en la historia del pueblo de Israel. La tarea del Señor había concluido, había terminado en esta tierra. Terminó. Por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, vemos las palabras de Jesucristo. Y quisiéramos leer también, hay un texto en el libro de San Juan, capítulo 17, en el versículo número 4 y versículo 5, donde nos dice allí la palabra de Dios, yo te he glorificado en la tierra. Son las palabras de Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Mire lo que expresa Jesucristo acá. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pues el Padre encomendó la obra a Cristo y el Señor nos ha encomendado una obra a nosotros. El Señor nos ayude a concluir esa obra, el trabajo que nos ha dado en esta obra de poder seguir predicando esta palabra. ¿Qué más dice en el verso número 5? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Le dice, ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese creado. Amén. Cristo estaba en toda esa gloria que estaba con el Padre, estaba con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa gloria, Cristo tuvo que despojarse de esa gloria. Tuvo que despojarse de todo ese poder, de esa gloria tan grande para hacerse siervo. Y eso está también en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, del versículo del 9 al 11. Ahí puede, si usted lee esos versículos, va a notar que Él se despojó de toda esa gloria y se hizo hombre. Y vino y en la forma de siervo, en la condición de siervo murió, pero luego resucitó y el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Bendito sea el Señor Jesús, Jesucristo, hoy está a la diestra del Padre, está en los lugares celestiales, está sentado, dice, y sobre todo principado y potestad y gobernador de este mundo, el Señor los tiene bajo la planta de sus pies. Hoy Cristo ya no es el Cristo en una condición humana, no, Él intercede por la iglesia. Él está en todo su poder. Aleluya. Es la esperanza nuestra, que tenemos un Cristo que intercede por nosotros, que está a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Entonces, el Señor se fue a la vista de sus discípulos en el monte de los olivos, se fue para estar allá, para tener una posesión diferente. Por eso que hoy día recurrimos a Cristo como el mediador, aleluya, como el que intercede por su iglesia. Por eso dice, debemos acercarnos al trono de su gracia en plena confianza, amén, que alcanzaremos el oportuno socorro. Alcancemos ese oportuno socorro porque el Señor está allá. Gloria a Dios, intercediendo por su iglesia que sigue peleando esta batalla en estos 2000 años, que ha enfrentado batallas, persecuciones, pero la iglesia ha salido adelante, ha sobrevivido.
Gloria a Dios. Vamos a considerar ahora el versículo número 10. Quiero leer el versículo número 10 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y leemos, dice la palabra, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿dónde tenían los ojos puestos? Ellos que estaban reunidos ahí en el monte del Olivar, tenían sus ojos puestos en el cielo. Y entre tanto que él, o sea, Cristo se iba, dice el verso 10, he aquí que se pusieron junto a ellos. ¿Qué se pusieron? 2 varones con vestiduras blancas. Se pusieron 2 varones, 2 ángeles, 2 mensajeros con vestiduras blancas. Mire, los ángeles tienen una misión que cumplir. Los ángeles son mensajeros de Dios y tienen una misión que llevar. Y cuando estos ángeles se pusieron allí, dice, estaban con vestiduras blancas y se pusieron junto a los discípulos y apóstoles. ¿Sabe qué? Se pusieron estos ángeles, no para reprenderlos a ellos, sino para alentarles. ¿Sabe qué? Para animarles, para traerles consuelo, para traerles palabras de ánimo y decirles, aleluya, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá un día. Le está diciendo a ellos que estaban entristecidos, porque había una separación, hermanos. Los discípulos y apóstoles eran humanos, como nosotros, y la separación no era fácil. Habían estado compartiendo con su maestro varios años. La vida de ellos fue transformada totalmente, viendo todo lo que Jesús hizo. Entendieron ellos que ahora debían pelear esta batalla, pero no estaban solos, porque el Señor les había dicho, yo enviaré la promesa del Espíritu Santo y estará con ustedes todos los días de su vida. Estos ángeles que se pusieron ahí, dice el verso 10, estos ángeles, dice, estos 2 varones se pusieron allí, traer y darles aliento y darles consuelo. Amén. Y queremos decirle que los ángeles estuvieron siempre presentes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo cuando vino a esta tierra, pues Él, aún en su nacimiento, ya la presencia de ángeles se daba. Vamos a considerar el libro de Lucas en el capítulo 2, del versículo 9 al 12. Allí vemos en estos versículos que los pastores estaban, amén, guardando las vigilias. Dice, y de pronto se presentó, dice, un ángel y le rodeó la gloria, dice, la gloria rodeó, esa gloria le rodeó y dijo, doy nuevas de gran gozo, les doy nuevas de gran gozo, os ha nacido un Salvador, que es el Cristo. ¿Y sabe qué sucedió cuando ese ángel estaba proclamando esas nuevas de gran gozo? Una multitud de ángeles comenzó a elevar un cántico. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Una multitud de ángeles. Vemos entonces en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que los ángeles ministraron, trajeron un mensaje a esos pastores humildes, esos pastores que estaban cuidando el rebaño y le daban nuevas de gran gozo. Y esa multitud de ángeles, no estamos solos, hermanos, hay una gran multitud de ángeles, esa multitud de ángeles que sigue diciendo, gloria a Dios en las alturas. En esa multitud de ángeles,
unimos nuestra voz para decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Paz para con los hombres. ¿Sabe qué significa shalom? Paz. Significa paz para con tu alma, para con tu mente, para con tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos nosotros, aquí en el capítulo 1 de Hechos, verso número 10, sobre estos dos ángeles que estaban vestidos con vestiduras blancas, esto nos lleva entonces a recordar la presencia de ángeles en el ministerio de Jesucristo. Ahora vamos a ir al capítulo 4 de Mateo, el capítulo 4 de Mateo del verso 9 al 10. Y cuando usted lee allí el capítulo 4 de Mateo del verso 9 al 10, verá la tentación de Jesús. Cómo Satanás se atrevió a decirle, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás se atreve, pero el Señor con firmeza le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Vete Satanás. ¿Y sabe qué dice más adelante? Dice, el diablo le dejó. ¿Y qué más dice? Y vinieron ángeles, el verso 11, y le servían. Y vinieron ángeles y le servían. Los ángeles estaban allí, en el ministerio de Jesucristo. Eso fue en la tentación de Jesús. Pero si seguimos dando otro texto, vamos a ir hasta Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, el Señor enfrentaba una gran batalla. Y ahí el Señor tuvo que orar con gran clamor. Amén, con gran aflicción. Si vamos a Lucas capítulo 22, en el verso del 42 al 43. Si consideramos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, mire lo que dice. Jesús decía en el huerto de Getsemaní, el Señor sabía que le quedaba poco tiempo para enfrentar la crucifixión. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. La copa del sufrimiento, pero no se haga mi voluntad. Y luego dice que Jesús oraba con gran fervor. Amén. Dice en los evangelios, hasta su sudor era como gotas de sangre. En gran intensidad oraba. Amén, con gran intensidad. Era un momento muy difícil. En este momento difícil, ¿sabe qué dice la palabra? En el verso 43. Y apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos entonces que aún en el momento en que Jesús, momentos previos a la crucifixión, el Señor tenía que ser fortalecido. Y entonces un ángel del cielo apareció a Jesús y lo fortaleció para este momento difícil. Y yo le digo que los ángeles siguen ministrando a la iglesia. No estamos solos. Los ángeles son mensajeros, amén, que siguen llevando mensaje a la iglesia. No estamos solos, hermanos, y sabemos que el ángel de Jehová está con nosotros, amén, y nos guarda y nos cerca. Así que le digamos al Señor, envía a tu ángel también, Señor. Aleluya. Vemos entonces la presencia de ángeles en el ministerio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Luego vamos a considerar en la resurrección. María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro en San Juan capítulo 20, del verso 11 y 12. Esta mujer que había sido librada de 7 demonios, fue libre. Esta mujer que sentía gratitud en su corazón y fue a la tumba, fue al sepulcro
y allí estaba llorando. Junto al sepulcro lloraba. Pero mientras lloraba, se inclinó para ver dentro del sepulcro, porque el sepulcro, la piedra fue removida. ¿Y sabe qué vio? Dos ángeles con vestiduras blancas. Uno estaba a los pies y otro a la cabecera. Mire, allí, aún en la resurrección, encontramos la presencia de ángeles. Maravilloso el nombre del Señor. Ángeles que estaban allí para ministrar también a aquella mujer. Amén. Y decirle, ¿por qué buscas entre los muertos aquel que vive, no? Jesús no está muerto. No busques entre los muertos, porque Jesús está vivo. Y ese era el mensaje de estos ángeles también. Vemos entonces, amados hermanos, que los ángeles son mensajeros. Mensajeros. Los ángeles no es una invención nuestra. Amén. Los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios. Pero recuerde que hubieron ángeles que en el pasado se rebelaron contra Dios. Y hubo un ángel que era el que estaba por encima de los ángeles, que era Luzbel, que era antorcha de luz, acabado en hermosura, y que Dios le dio un privilegio muy grande, pero él terminó rebelándose. Por eso que Satanás o diablo nos habla de un adversario. Luzbel ya no es el ángel de luz que le servía a Dios y que adoraba a Dios. Él hoy día es Satanás, es el adversario, es el león rugiente, el que se ha rebelado contra Dios y arrastró una cantidad de ángeles que son seres sin cuerpos glorificados, son demonios, espíritus inmundos que están moviéndose en los aires ¿para qué? Para destruir a la humanidad, para tratar, amén, de poder alejar a la humanidad de Dios. Pero qué bueno que hay ángeles de Dios, ángeles que sirven a Dios. Yo quiero ir a un texto que también nos habla en el Salmo 103, verso 20. En este Salmo vamos a considerar lo que dice la palabra de Dios. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis la palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 20. Dice, vosotros sus ángeles, ¿qué dice? Poderosos en fortaleza. Los ángeles son poderosos en fortaleza. Que ejecutáis la palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles tienen una misión. Hemos visto entonces que aquí en el capítulo 1 de los Hechos, verso 10, estos dos ángeles, dice la palabra, y volviendo nuevamente allí, vamos a ir al versículo 10, y estando ellos, o sea, los discípulos, en el monte de los olivos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos varones para dar un mensaje. Ellos tenían que transmitir un mensaje ahí. Y el mensaje era, vamos al verso 11. Hechos capítulo número 1, vamos a ver, Hechos capítulo 1, verso 11. Dice, a los cuales también les dijeron, o sea, estos dos ángeles dijeron a los que estaban reunidos ahí contemplando la ascensión de Cristo que se iba, dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, dice Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto, dice. Este mismo Jesús vendrá un día como le habéis visto. Vemos entonces,
Mire, amados hermanos, que aquí ellos están hablando, están diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, vendrá, dice, vendrá como le habéis visto. Eso nos está hablando a nosotros. ¿De qué nos habla? Sencillamente de que Jesús vendrá. Vendrá en una forma visible. Gloria al nombre del Señor. En una forma visible. Eso nos habla, amén, que el Señor le está dando aquí una promesa a través de estos ángeles que Él vendrá. ¿Qué significa esto? Significa que se está hablando de su segunda venida. No es, hermanos, el arrebatamiento. Aquí no está hablando del rapto de la iglesia. Aquí nos está hablando de la segunda venida. En el versículo 11, entonces, tenemos que hacer una distinción. Estos ángeles están hablando de la segunda venida y no del rapto. El rapto o el arrebatamiento es un acontecimiento que no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Si nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, allí nos dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y estaremos en las nubes, allá con el Señor, y le recibiremos en las nubes y estaremos con el Señor. El arrebatamiento es un acontecimiento que la iglesia está esperando en este momento. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que estamos esperando ya? Es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Pero cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando de algo, de un acontecimiento que no todo ojo le verá. Aquí solamente los que perseveraron en la palabra de Dios, los que se guardaron para el Señor y vivieron para el Señor haciendo su voluntad y se cuidaron, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso usted tiene que arrepentirse, tiene que aceptar a Jesucristo para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si su nombre está escrito en el libro de la vida, entonces usted podrá participar del arrebatamiento. Dice que cuando suene la trompeta, se escuchará una voz de arcángel y el Señor descenderá del cielo, pero los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros seremos transformados, seremos arrebatados, el encuentro será en las nubes y luego nos iremos con el Señor. Aleluya, para estar con Cristo 7 años celebrando las bodas del Cordero. El arrebatamiento entonces va a suceder en cualquier momento. Puede suceder mañana, hoy, en este año, puede sonar la trompeta y ese pueblo numeroso sobre la faz de la tierra, cuyas ropas han sido lavadas con la sangre de Cristo, cuyas vidas han sido transformadas, escucharán el sonido de la trompeta y subirán, pero no todo ojo le verá. Eso es el arrebatamiento, el rapto. Pero lo que están compartiendo aquí los ángeles en Hechos capítulo 1, verso 11, vuelvo a leer, dice, y este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá, dice, pero esta es la segunda venida del rapto de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede después del rapto de la iglesia o del arrebatamiento? Viene el establecimiento del anticristo, un nuevo sistema mundial que va a gobernar el mundo, que va a implantar un nuevo sistema en el mundo para poder gobernar las naciones. La iglesia no estará en la gran tribulación. La iglesia no pasará por este tiempo
difícil que vendrá sobre la tierra. La iglesia estará en las bodas del Cordero. 7 años de bodas con Cristo, pero en la tierra 7 años de gran tribulación. 7 años donde los juicios de Dios caerán. Los 7 sellos se romperán, dice, se abrirán. Las 7 trompetas sonarán, nos dice el libro de Apocalipsis. Y las 7 copas de la ira serán derramadas y grandes juicios vendrán sobre la tierra. Se transcurrirán 7 años de gran tribulación, donde el anticristo estará gobernando el mundo. Pero concluidos los 7 años, ¿sabe qué va a suceder? La iglesia viene con Cristo en su segunda venida. Y eso es lo que están compartiendo aquí estos ángeles en Hechos capítulo 1, verso 11. Así que vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y cuando nosotros vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, hablando ya de la segunda venida de Cristo, dice en el verso 7, he aquí que viene, dice, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. ¿Qué dice la palabra? He aquí que viene la nube, pero todo ojo le verá. No podemos confundir lo que es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, donde solamente le verán los que sean arrebatados y se encuentren en las nubes con Cristo. Aquí, en la segunda venida de Cristo, Cristo desciende a la tierra. En el arrebatamiento, en el rapto, Cristo se mantiene en las nubes, en el espacio, y la iglesia sube. Aquí en la segunda venida, dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación. Vamos a seguir considerando otros versículos, pero vamos a ir ahora a Mateo, capítulo 24, verso 30 al 31. Y también nos habla de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, verso 30 nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y ¿qué más? Y gran gloria, dice. ¿Qué es lo que dice acá? Y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, dice, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra. Esto es la segunda venida. Esto no es el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque las tribus de la tierra, las naciones de la tierra, lamentarán, dice, amén, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Vamos a seguir avanzando. Quiero ir también a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 al verso 10. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, dice el verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Verso 8, en llama de fuego, así se manifestará para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el Señor vendrá, dice, y acá dice vendrá con sus ángeles, pero para dar retribución a los que no reconocieron a Dios.
ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la segunda venida. Esto no es el arrebatamiento del rapto, verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, estamos viendo acá, estos pasajes bíblicos que hablan de la segunda venida de Cristo. Y lo que estos dos varones vestidos con vestiduras blancas, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso número 11, que le dicen, ¿qué hacéis mirando, no? ¿Qué hacéis mirando? ¿O qué hacéis mirando en el cielo? Este mismo Jesús, mire, este mismo Jesús que están mirando que se fue, un día volverá. Y ahí está hablando la segunda venida. Para ya avanzar, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, en el versículo número 11. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el verso 14 dice, Apocalipsis 19, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El Señor viene en caballo blanco, y la iglesia también viene en caballos blancos. Este acontecimiento será la segunda venida de Cristo. Esto lo dice Apocalipsis en el capítulo 19, y dice que estaban los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe qué? La iglesia vendrá con Cristo en caballo blanco, con cuerpos glorificados. Vendrán a esta tierra en su segunda venida y vencerá al anticristo, al falso profeta. Amén. Y Satanás será encerrado por 1000 años y Cristo vendrá a gobernar durante 1000 años. Y ahí se producirá la guerra del Armagedón. Pero el Señor vendrá a gobernar con su iglesia. Es hermoso realmente compartir todo esto y ver en este estudio del libro de los Hechos que hay palabras de estos dos mensajeros, de estos dos ángeles, palabras de esperanza. Amén. Para aquellos que vieron a Jesús que se iba y la palabra fue: Jesús volverá. Pero ya para terminar avanzando, queremos ir a Zacarías capítulo 14, versos 3 y 4. Dice en Zacarías capítulo 14, en el Antiguo Testamento, después dice la palabra, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías profetiza aquí, amén, que el Señor Jesús afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor aquí en la ascensión, donde Lucas está compartiendo
compartiendo esta palabra en el libro de los Hechos a Teófilo y a nosotros, dice que así como el Señor ascendió y se fue con ese cuerpo glorificado, también el Señor volverá y afirmará sus pies en el monte de los olivos. Bendecido el Señor. Realmente esta palabra nos habla de los acontecimientos que vendrán en el futuro. Pero también queremos decirle que era necesario que el Señor se fuera. Esto era necesario y el Señor lo había declarado. Lo había declarado en San Juan capítulo 16, verso 7. Conviene que yo me vaya. Lo había dicho, conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. El Señor había declarado, conviene que me vaya. Y sabe, la ascensión de Cristo, que es un momento quizá de tristeza para los discípulos, era también el momento en que el Señor iba a dar cumplimiento a su palabra. Yo me voy, pero enviaré la promesa del Espíritu Santo. Enviaré al Consolador. Enviaré ese poder y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el Señor, a través del Espíritu Santo, iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso, esta palabra se cumple. Y termina el versículo número 11, allí con la ascensión de Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos ha concedido en este día. Ya para la próxima enseñanza del libro de los Hechos, continuaremos con los versículos del 12 al 14. Y bueno, si Dios nos permite, avanzaremos hasta el verso 26. Estamos considerando el primer tema, los acontecimientos antes de Pentecostés. Y ya cuando entremos al capítulo 2, ya hablaremos sobre Pentecostés. Pero Dios me los bendiga y Dios nos ayude en esta hora. Vamos a orar y presentamos nuestra vida delante de Dios. Padre amado, Dios eterno, gracias te damos por la bendición que nos has dado de recibir esta enseñanza. Esta enseñanza es para nosotros de mucha fortaleza. Gracias te damos, oh Dios. Estamos conociendo estos acontecimientos, todo lo que vivieron tus apóstoles y discípulos, Señor, y la esperanza que tú nos diste, esa palabra que se cumplió, el poder, la investidura, Señor, de lo alto, ese poder que iba a ser derramado y que aún sigue derramándose y sigues bautizando con el Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios mío, ayúdanos, Señor, que ese poder nunca falte, que esa llenura esté en nuestras vidas. Señor, bendícenos ahora la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias. Te fuiste, Dios mío, te fuiste para estar allá, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Pero un día vendrás primero por la iglesia, en el arrebatamiento, y en el encuentro será en las nubes. Oh, gracias, Señor. Pero luego también, Señor, después de esas gran bodas del Cordero, de esos 7 años en que tu iglesia estará contigo, vendrá tu iglesia en la segunda venida para poder venir a esta tierra. Gracias, Dios. Nosotros queremos participar del arrebatamiento, de ese primer acontecimiento, Dios. Gracias por esta palabra que nos has compartido. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios nos siga bendiciendo, Dios nos ayude y continuaremos con este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Dios les guarde mucho y también en esta parte vamos a dejar la parte de las peticiones, de la oración. Si usted ha presentado sus peticiones, no dude de que Dios responde, que Dios está presto a escuchar
toda necesidad, sea física, sea espiritual, Dios conoce. Así que presente sus peticiones y Dios me lo bendiga y Dios le guarde mucho. Amén.